Entonces, miren lo que dice el versículo, Jeremías 15:19. Por esto, así habla el Señor: si te vuelves a mí, yo te cambiaré y estarás firme y animoso ante mi presencia. Y si sabes separar lo precioso de lo vil, tú serás entonces como otra boca mía. Entonces ellos se volverán hacia ti con ruegos, y tú no te volverás a ellos. Este versículo está bien hermoso, hermano. Entonces la palabra que aquí voy o estoy tomando para hablarle es la palabra separar. Separar es hacer a un lado. Y para eso debemos de saber lo que estamos haciendo. Y para saber qué es lo que estamos haciendo, debemos de volvernos expertos, hermano. El obtener experiencia es importante para nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, nuestro Señor, nos damos cuenta de que Él fue un hombre que vino a poner en práctica lo que había aprendido del Padre. Mire lo que dice este versículo de Juan, la misma Biblia del Oso, Juan capítulo 12, versículo 50. Mire lo que dice: y yo sé que lo que me ha mandado, y yo sé que lo que Él me ha mandado a enseñar es lo que conduce a la vida eterna. Las cosas, pues, que yo hablo, las digo como el Padre me las ha dicho. Entonces, si usted le pone atención al versículo de Jeremías, dice: y si sabes separar lo precioso de lo vil, tú serás como otra boca mía. Eso a mí me da a entender que hay más bocas que el Señor quiere usar. Pero debemos de saber, debemos de aprender a separar. Y para aprender a separar es necesario practicar. Y en la práctica, claro que vamos a errar, hermano. Vamos a errar en la práctica. Pero la promesa en este versículo es que Él nos hará estar firmes, porque nos hemos vuelto a Él. ¿Verdad que tenemos un Dios maravilloso, hermano? Yo no sé si usted dice amén a esto, pero yo sí digo amén, hermano. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros debemos de aprender a separar. Nos vamos o tenemos que volvernos, hermano, practicantes de lo que hemos aprendido. Y por lo regular a un practicante, hermano, no se le ve con buenos ojos. Por eso ninguna de las personas que padecen alguna enfermedad, hermano, quieren ir al hospital general. Porque todos dicen que solo practicantes hay ahí. Y hasta cierto punto es cierto. Pero entonces al ser practicante, no creas que vas a caer bien a toda la gente. Porque el practicante no sabe lo que está haciendo. Dicen algunos que lo importante de un practicante de la palabra es que Dios es quien hace posible las cosas.
porque al que cree todas las cosas le son posibles, hermano. Por eso no te preocupes si no sabes lo que estás haciendo ahorita. Porque si Dios te ha dicho que lo hagas, Él te respaldará en lo que hagas. Él no avergüenza a nadie, hermano. Él no avergüenza a los que creen en Él. Entonces, al nosotros empezar a separar lo precioso de lo vil, nos vamos a equivocar. Pero entre más practiques el separar lo precioso, te vas a volver experto. Y al volverte experto, vas a ser como la mano poderosa de nuestro Dios. Y vas a ser como la boca de Dios. Y vas a ver cómo esa mano poderosa de Dios estará a tu lado ayudándote. Porque para eso fue dejada la mano poderosa de Dios. Esa mano poderosa que son los 5 ministerios. Muchos no lo toman en cuenta. Pero estos 5 ministerios fueron dejados para que tú que estás practicando la palabra puedas ser guiado por el poder del Espíritu Santo, quien es quien guía a esta mano poderosa. Yo no sé si tú quieres ser como una boca más de nuestro Dios, pero si escribes en las redes sociales y le hablas a la gente de Jesucristo, eso me da a entender que sí quieres ser como la boca de nuestro Señor. Y es una boca que Él quiere usar. Pero debemos de aprender a separar. Y una de las cosas que debemos de aprender es a separar las promesas que son de Dios. Esas promesas que Él nos ha dado y caminar sobre ellas. Caminar en busca de ellas. Porque también el enemigo que tenemos hace promesas, hermano. Y por eso debemos de aprender a separar las promesas divinas de las promesas que no son divinas. Entonces, de lo que yo te quiero hablar esta hermosa noche es de esto, mira. Sus preciosas y maravillosas promesas. Por supuesto que son infinitas las promesas de Dios. Pero el Señor ponía en mi corazón hablarte de algunas de ellas. Mira este versículo que vamos a leer ahorita. Mira lo que dice la Nueva Biblia latino-hispanoamericana. Segunda de Pedro 1:4. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ahora, un error muy común que pasa, cuando nosotros empezamos a separar estas preciosas promesas, es que a veces menospreciamos esas promesas. Y para eso debemos de aprender a discernir las promesas para no cometer ese error de menospreciarlas. Porque cuando leemos el versículo,
vemos que esas promesas divinas tienen el objetivo de llevarnos a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esto es lindo, hermano, porque vamos dejando lo mortal para alcanzar a ser inmortales. Y esto es maravilloso, porque vamos a ser partícipes de la naturaleza, que es la transformación de este cuerpo terrenal a un estado glorioso, hermano, a un estado de cuerpo celestial. Pablo dice, hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Entonces, una de las promesas que nosotros debemos de saber separar es esta promesa, mira. La misma Biblia. Segunda de Pedro 3:13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Esta promesa es maravillosa, porque muchos la conocen como el fin del mundo, pero para nosotros es el inicio de un nuevo tiempo y el inicio de nuestro destino, hermano. Por eso debemos de aprender a separar esta promesa, porque si aprendemos a discernirla, nuestro mensaje va a cambiar delante de los que nos están oyendo. Porque por lo regular nuestro mensaje es de condenación. Pero cuando nosotros aprendemos a separar bien esta promesa, nuestro mensaje cambiará de condenación a un mensaje de esperanza, una esperanza que no avergüenza. Porque estaremos dándole esperanza a las personas que nos oyen, que están oyendo el mensaje que Dios puso en nuestra boca, y de que hay una transformación para aquel que reciba el mensaje de salvación. Porque otra promesa que el Señor nos da es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. A veces, por no saber separar esta promesa, hay muchos llevando a la iglesia de Jesucristo a despreciar esta preciosa promesa. Y esto los lleva a que su esperanza esté puesta en las cosas terrenales, en las cosas que son pasajeras, porque en lugar de esperar en la justicia que viene de esta dimensión, estamos buscando establecer una justicia social. Y en lugar de estar esperando un reino eterno, estamos queriendo establecer un reino terrenal. Por eso, no podemos tener esta promesa en poco, hermano. Por eso a veces mucha gente está predicando doctrinas erróneas y debemos de estar atentos. Atentos de lo que estamos escuchando. Porque muchos no quieren esta promesa, hermano. Pero nosotros, como novia de Jesús, debemos de estar esperando el cumplimiento de esta promesa maravillosa. Solo imagínense que en ese nuevo tiempo va a reinar la justicia divina. Yo me imagino así todos bien derechitos, haciendo la voluntad del Padre. Yo no sé cómo usted se lo imagina, pero si va a reinar la justicia, la pregunta es, ¿qué espera usted de la justicia? ¿Usted cree que va a ser como tenemos nosotros el concepto de justicia aquí en la tierra? No, hermano. Si aquí no hay justicia, este mundo está corrompido. Aquí en la tierra tienen una mujer con los ojos vendados y dicen que así es la justicia, ciega.
Pero mire un versículo para que usted vea y se dé una idea cómo es que va a ser la justicia de Dios que va a estar reinando en esos cielos nuevos y tierra nueva. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 25. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. A ver, dígale al hermano que tiene a la par: ¿quieres que la justicia de Dios te siga? Entonces cuidemos de guardar sus mandamientos. Entonces en esta promesa, hermano, debemos de atesorarla en nuestros corazones, porque cielos y tierra nuevos vienen. Y lo más hermoso, lo más maravilloso, es que reinará la justicia de Dios. Eso ahora muchos no lo predican. Todos andan pensando en hacer dinero, moneda, dinero. Ahora, otra de las promesas que nosotros debemos de aprender a separar es la promesa de su venida. Esta promesa sostiene nuestra fe, hermano. Y es que a nosotros se nos ha revelado que su segunda venida tiene dos acontecimientos. Un acontecimiento será una venida en secreto, que es la que toda la iglesia que se casa espera, y que es la parusía. Otro acontecimiento es en que todo ojo le verá, que es la epifanía. Y es que quienes hemos aprendido, hermano, a separar esta promesa, podemos ver que se han levantado burladores, hermano. Gente que va a poner a prueba nuestra convicción de esta promesa. Por eso es que muchos que antes predicaban de la palabra de Dios sobre esta venida, ya no predican de esto. Ya no predican de esta hermosa promesa, porque los burladores les han hecho echar pasos hacia atrás. Mira lo que dice Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Esta es la Biblia de las Américas. 3:4, perdón, o 3:3. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. 3:4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Por eso no se preocupe cuando usted les diga que la venida de nuestro Dios está cerca y se burlan de usted, porque es una señal más para nosotros que tenemos esta preciosa y maravillosa promesa, hermano. Incluso en la misma iglesia, hermano, hay quienes menosprecian esta hermosa promesa, hermano, restándole importancia, demeritándola, y la miran como un evento bien lejano, a veces hasta fantasioso, hermano, y a veces futurista. Hay cristianos que le dicen a uno, y se lo dicen así, mi hermano, pero bien clarito: tú porque acabas de llegar al evangelio, tú porque acabas de empezar a predicar, pero los que ya somos maduros, eso ya lo sabemos.
y menosprecian esta promesa maravillosa. Y por eso no predican de ella. Yo sé que la revelación es progresiva, pero hay cosas que no podemos dejar de estarle predicando al pueblo de Dios. Pablo le dice a Timoteo: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y por tener este pensamiento humanista, le predican a la iglesia un evangelio puramente terrenal, siempre buscando la satisfacción de las necesidades del hombre y el apego a las cosas materiales. Pero si usted que es la novia de Cristo, le echa un ojo a los acontecimientos que le están pasando a los 7 escenarios escatológicos, hermano, se dará cuenta que la venida de nuestro buen Dios está más cerca ahora de que cuando creímos. Por ejemplo, un escenario escatológico es la familia. Dígame usted, si la familia no tiene uno de los ataques más fuertes de parte de las tinieblas en este tiempo. Mire cuánto padre irresponsable que por poner su mirada en las cosas de la tierra han dejado su rol de padres. Y ahora tenemos un montón de niños sin padres ahí en la frontera, hermano. Dígame si la familia no ha recibido un ataque feroz de parte de las tinieblas. De esas tinieblas que han caído sobre la tierra. Y eso es porque le quieren quitar a la humanidad la imagen de Dios. Esa imagen que está en la familia, hermano. Y si a eso le ponemos la ideología de género, y que ya muchos de los que están en los puestos de gobierno son homosexuales y lesbianas, dígame usted si la venida de nuestro Dios no está cerca. Si la Escritura dice, hermano, que será como en los días de Lot y de los días de Noé. Y yo creo que vamos a tener que revisar esos días de Lot y de Noé, hermano. Porque las cosas se nos olvidan muy pronto. Nosotros olvidamos las cosas muy rápido. Pero nosotros debemos de aferrarnos a esta promesa maravillosa de parte de nuestro buen Dios. Miren lo que dice Pedro en esta segunda epístola de Pedro, en el 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso debemos de esforzarnos en aprender a separar lo que Dios quiere que aprendamos a separar. Y son esas promesas maravillosas, hermano. Esas promesas maravillosas que Él nos dejó en su palabra. Las que tenemos que aprender, hermano. Y no dejarlas. No dejar que se vuelvan un conocimiento nada más, sino que tenemos que creerlas en fe para que no perdamos la esperanza, una esperanza que no avergüenza, hermano. Otra promesa que debemos de aprender a separar es la promesa del Consolador, el Espíritu de verdad. Miren lo que dice Lucas, capítulo 24, versículo 49.
y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Esta promesa es maravillosa, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios haciendo la obra en nosotros. Este maravilloso Consolador que nos guía y nos lleva al arrepentimiento, y no solo eso, sino que permanece ayudándonos a que recibamos carismas, regalos que Él tiene para nosotros. Jesús prometió que enviaría a otro Consolador. Y esa promesa tuvo su cumplimiento en el día de Pentecostés, cuando habían 120 en el aposento alto. Y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Si esta promesa del Espíritu, sin esta promesa del Espíritu, no tendríamos acceso a nuestra transformación, hermano, a nuestro perfeccionamiento. Algunos dicen que esta promesa ya caducó, que ya no es vigente, que el hablar en lenguas y profetizar ya no es para este tiempo, ya no es para los cristianos de este tiempo, e invalidan esta hermosa promesa de parte de nuestro Señor Jesús. Dios nos sigue llenando de su Espíritu Santo, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a separar esta promesa para nosotros. Porque muchos no reciben esta promesa porque no creen, hermano. Perdóneme, pero es una realidad. Muchos no reciben el bautismo en el Espíritu porque no creen. Y si creen, el otro paso es anhelarlo, desearlo, con todo ese ser que está dentro de ti. Así como clama el siervo cuando está sediento por el agua, hermano. Así debería de ser tu anhelo, así debería de ser ese anhelo de querer recibir esta maravillosa promesa de nuestro Dios. Por ahí hay un pensamiento humano. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no quiero aplicar este pensamiento en tu vida, porque estoy en contra del humanismo. Pero la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, dependiendo si te juntas con hermanos llenos del Espíritu Santo, a eso te van a llevar. Pero si andas con hermanos que solo murmurando se la pasan, a ser murmurador te van a llevar. Hermano amado, busca el hablar en lenguas. Busca en tener vivencias con el Espíritu Santo. Y eso despertará en ti buscar este bautismo maravilloso. Pablo dice que hay cuando os reunís, dice Pablo. Hay salmo, hay palabra, hay cántico nuevo. Eso es lo que debe de haber en nuestras reuniones. Para que siempre nuestra copa, hermano, esté siempre rebosando. Esté rebosando de ese vino maravilloso que tipifica la llenura de su Espíritu Santo. Esta maravillosa promesa del Espíritu Santo no ha caducado, hermano, está vigente, porque las promesas de Dios son siempre sí y amén, dice su palabra. Por eso debemos de buscar todo el tiempo la llenura del Espíritu. Mire, es bien fácil criticar a una persona cuando está enfrente de nosotros. Ese hermano no está lleno del Espíritu Santo.
Pero ¿no será que el que no está lleno soy yo? ¿No será que en lugar de estarme juntando con los hermanos que están llenos del Espíritu, me estoy contando con los criticones? Esta promesa del Espíritu Santo está vigente, hermano. Nosotros debemos de hablar todos, toda la iglesia debe de hablar en lenguas, hermano. Toda la iglesia debe de estar experimentando en este tiempo, hermano, vivencias con el Espíritu. Hay gente que dice que lee la Biblia. Hay gente que dice que Dios le habla. Pero andan con una cara, hermano, que parecen bulldog, les digo yo. Porque el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, lo que trae es gozo, alegría, paz, hermano. No importa la situación que estés viviendo, el Espíritu Santo te da la capacidad para soportar cualquier situación que estés viviendo. Por eso debemos de buscar separar esta promesa para nosotros, hermano. Si hay hermanos que no lo creen, si hay hermanos que se burlan de esta promesa porque te ven hablando en lenguas, porque te ven que tú tienes experiencias en el Espíritu, alégrate. Porque los burladores son una señal para nosotros que nuestra redención está más cerca, hermano. Eso es lo lindo de ir separando estas maravillosas promesas para nosotros. Pero a veces porque aquel lo dijo o porque aquel lo sabe de otra manera, a ese le ponemos atención. Tú tienes la Biblia, la palabra infalible más segura. A esa es la que tienes que ponerle atención. Y yo te he dado versículos aquí para que tú veas que esta promesa del Espíritu Santo está vigente en este tiempo. Esfuérzate, anhélalo. Busca con quién llenarte del Espíritu Santo. No busques que llenen tus propios deseos. Busca que tu deseo sea lleno del Espíritu de Dios. Otra promesa que debemos de aprender a separar, hermano, es esta otra. Mire lo que dice este versículo, y está bien calidad este versículo. Esta es una Biblia que se llama Kadosh. Deuteronomio 31:20, perdón. Porque cuando yo los haya llevado a la tierra que yo prometí a sus padres, que fluye leche con miel, y ellos hayan comido hasta saciarse, hayan engordado y se hayan vuelto a otros dioses, sirviéndoles a ellos y despreciándome a mí, y roto mi pacto. Ahora, esta promesa que está en este versículo es hermosa, pero conlleva dejar de ser esclavo en Egipto. O sea, debemos de dejar de ser esclavos del mundo. Nuestro Dios había prometido una tierra de abundancia, una tierra que llevaba por nombre Canaán, promesa que se le dio al padre de la fe y que fue adquirida por el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos los que tenemos esta promesa vigente en nosotros. Pero debemos de conquistar, hermano, Canaán. A veces no lo hacemos porque confundimos Canaán con riquezas puramente materiales, olvidándonos que nosotros somos el Israel espiritual. Y que si conquistamos nuestra Canaán, o sea, nuestra alma, vamos a obtener todos los beneficios de esta promesa maravillosa, porque todo lo espiritual se manifiesta en lo material, y todo lo que obtenemos en lo material, nosotros por nuestra fe lo convertimos en espiritual, hermano. Miren, muchos ya salimos del mundo.
Así como nuestro Dios sacó a Israel de Egipto con mano fuerte y poderosa, así mismo nos sacó a nosotros de la pocilga del mundo en donde estábamos sumergidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos enfrente de nosotros la tierra que fluye leche y miel, pero algunos de los israelitas no la apreciaron. Y así habemos muchos hoy, porque recibieron un mal informe de los espías que fueron a reconocer la tierra. Y así hay muchos de los nuestros, así hay muchos de nuestros hermanos, porque tienen un mal informe de lo que es la tierra prometida. Ellos ya están dentro de ella, pero no reciben nada, porque lo reciben y lo están recibiendo en costales llenos de agujeros. Así como lo reciben, así se les va, porque el informe que tienen es puramente material. Esta historia está bien bonita, hermano, y es interesante, porque cuando usted lee que uno de los espías que dieron mal informe, su nombre es Setur, y ese nombre significa oculto, eso quiere decir que tenemos un enemigo que está oculto, que no quiere que pongas tu mirada en las cosas espirituales, sino que las pongas en las cosas materiales. Y eso crea descontento entre los hermanos. Y empiezan las murmuraciones. Y eso hace, hermano, que despreciemos esta promesa maravillosa que se llama Canaán. Porque lo que este enemigo oculto hace es que trae que tu fe mengue delante de las promesas de Dios. Cuando por mala información no se adquieren los resultados que Dios quiere que alcancemos. Mire, Dios no quiere que andemos quebrados, hermano. Él quiere que tengamos en abundancia, pero no quiere que le restemos valor a esta promesa. ¿Sabe cómo se le resta valor a esta promesa? Enseñándoles a los hermanos un evangelio puramente terrenal, con pensamientos humanos. Por lo que oímos, podemos llegar a despreciar lo divino. Por eso es que debemos de aprender a separar estas promesas maravillosas, hermano. Ahí tienes la tierra que fluye leche y miel. Pero no la vas a conquistar si ya dentro de ella te vas sobre otros dioses. Porque ahí dentro de tu alma es que están estos dioses que tenías cuando estabas en el mundial. Muchos hermanos, por no dejar las costumbres y tradiciones que hay en el mundo, desprecian esta promesa de Dios, porque tienen aún idolatría en sus corazones. Por eso cuando se antepone una cosa o una persona en el lugar que le corresponde a Dios, se pierde la vida en abundancia. De ahí la importancia de separar lo precioso de lo vil. Así como dice el versículo que leímos de Jeremías. Mire, mejor seamos como Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente a los demás y que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de aquellos que salieron de Egipto.
Vuelvo al ataque. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que diga que es iglesia amada será arrebatada, ni tendrá el privilegio de casarse, sino que solamente aquella que se esfuerce y alcance cierto grado de madurez. Así es que deja ese pensamiento humanista de que en el reino de Dios todos somos iguales, porque hay jerarquías que alcanzar, y una de las mejores es la de novia del Cordero de Dios. Estos hombres no alcanzaron la tierra prometida por un mal informe. Ahora tú tienes la Biblia, el informe más seguro. Tienes un Espíritu Santo que te lleva a toda la verdad. Entonces esfuérzate y sé valiente, muy valiente, porque el enemigo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Dios nos ha dado promesas personales también, y que debemos de valorar y entender y verlas como lo más precioso y aprender a separarlas de lo vil. Abraham tenía una promesa de tener un hijo, pero quiso ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, y de ahí resurge uno de los conflictos más fuertes que hay allá en el Medio Oriente hasta hoy. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tenía una promesa de que iba a tener un hijo, pero se le olvidó y dejó de creerla. Y cuando el ángel le da la buena noticia, no la supo separar. No la supo separar de lo que estaba viviendo. Porque le dice el ángel, le dice Zacarías al ángel, le dice que es viejo y su esposa también. Y por eso lo dejó mudo. Muchos hermanos andan mudos porque han dejado de apreciar las promesas que Dios les ha dado y no las confiesan. Juan el Bautista también sucumbó cuando estuvo a prueba en la cárcel. Dudó de la promesa que él le iba a abrir el camino al Cordero de Dios. Miren lo que dice el escritor de Hebreos. Porque nosotros tenemos que aferrarnos, hermano. Nosotros tenemos que aferrarnos a estas promesas maravillosas. Nosotros sabemos y debemos de aguardar en nuestro corazón que tenemos la promesa de tierra y cielos nuevos. Nosotros debemos de aguardar en nuestro corazón de que hay una promesa del Espíritu Santo que nos da el poder, que nos hace hablar en lenguas, que nos hace tener sueños, que nos hace tener visiones, que nos hace profetizar. Nosotros debemos de aguardar eso. Nosotros debemos de aguardar que la venida de nuestro Señor está más cerca de lo que pensábamos. Esas son las cosas que debemos aprender a separar de lo vil. Miren lo que dice el escritor de Hebreos aquí en esta Biblia Kadosh, Hebreos 10:23. Continuemos agarrados fuertemente, sin vacilar, a la esperanza que reconocemos, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Aleluya. Yo digo amén a esto, hermano. Yo no sé si usted dice amén, pero esto está hermoso. ¿Qué es lo que quiero dejar en tu corazón esta hermosa noche? Que uno de los efectos
que tiene el escoger y apreciar estas promesas es que nos llevan a buscar nuestra purificación. Ya que al comprender que nuestra salvación es una promesa cumplida, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y una vida en abundancia. Nos esperan promesas maravillosas, como ser transformados y participar de una naturaleza divina. Mira lo que dice Filipenses. Y con este termino. Esta misma Biblia Kadosh. Filipenses 3:21. Él transformará los cuerpos que tenemos en este estado de humillación y los hará como un glorioso cuerpo, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. Esto está lindo, hermano. Esto que hemos hablado hoy nos llevará a que busquemos estar preparados, a no ser ociosos, y así alcanzar estas promesas y poder alcanzar esa promesa de llegar a ser uno como la boca de Dios. Esa boca que Él quiere usar para gloria y honra de Él mismo. Hay muchas promesas más y tendríamos mucho tiempo para hablar. Pero si nosotros guardamos estas promesas en nuestro corazón, nadie nos va a mover de lo que creemos. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Busca el bautismo en el Espíritu. El Señor te lo quiere dar. Y nunca pierdes la esperanza de que la venida de nuestro Dios está más cerca de que cuando creímos. Yo aquí lo dejo, pero sé que hay muchas cosas más de que hablar. Busquemos la purificación, creamos a estas promesas y verás que esa tierra que fluye leche y miel estará abundando en ti y haciendo que esa abundancia que hay en ti salga para que todos aquellos que escuchen la palabra de Dios por medio de tu boca alcancen salvación y vida eterna. Padre,